Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes en sus hogares. También saludo a mis pastores. Espero que se encuentren súper bien como hasta ahora, como siempre lo digo. Espero de todo corazón que este tiempo que estamos pasando termine luego, porque de verdad ahora que el tiempo se está poniendo más bonito, hay más sol, es como que da más ganas de salir y no podemos, entonces se está haciendo quizás un poco más difícil. Pero espero que el Señor nos pueda estar cuidando y protegiendo como hasta ahora. Amén. También le agradezco al Señor la oportunidad de poder dirigirme nuevamente a ustedes a través desde mi hogar, a través de una pequeña reflexión de la palabra, y también la oportunidad que nos está dando, ¿cierto?, para poder también pasar un momento agradable en el Señor a través de la radio que estamos transmitiendo una vez a la semana por nuestro canal de YouTube, ¿cierto?, de Iglesia Celular Cristiana. Así que les invito a que todos nos puedan estar viendo, que todos van a ser muy bienvenidos y que nos puedan ahí estar escribiendo en nuestro WhatsApp de la radio y o a través de YouTube, para que podamos compartir un momento agradable en el Señor y poder sentir como este encierro un poquito más ligero, que lo podamos pasar bien, ¿cierto? Esa es la idea, y también aprender del Señor. Así que el Señor les bendiga, y le mando un saludo a mis compañeros de radio, a Fabián, a Francisca y a Ricardo hasta el momento, y que ojalá se sigan viniendo más sorpresas. Amén. Bueno, vamos de lleno a lo que nos convoca hoy en día, que es la palabra del Señor Jesús, que se encuentra en San Juan, capítulo 14, del versículo 1 en adelante. Amén. Bueno, la palabra del Señor en San Juan, capítulo 14, lleva como nombre: Jesús es el camino al Padre. Amén. Yo le cambié el nombre, ya. Uno puede tener la libertad de poder cambiar el nombre a la palabra según lo que uno va comprendiendo, según cómo uno le va llegando el mensaje. Yo le puse promesas en la adversidad. Ese es el título de la palabra que yo le puse. ¿Por qué? Porque en este momento nos encontramos nuevamente con Jesús. Pero en esta oportunidad Jesús no está dando un sermón, no está haciendo milagros, no está sanando, no está multiplicando peces, nada de eso, sino que Jesús se encuentra en una conversación íntima con sus discípulos, solo con sus discípulos. Después de haber tomado la última cena, Jesús se encuentra con ellos y les está advirtiendo de alguna forma, ¿cierto?, que Él ya no va a estar con ellos, porque Él tiene que partir, Él va a morir. Entonces les está diciendo esto para que ellos se preparen, para que ellos puedan tener la mirada en Dios, y su fe, que ya ha estado creciendo al lado de Él, no se desanime y no vaya a desfallecer. Al contrario, les está enseñando, y vamos a ver cómo Jesús les enseña y les promete lindas promesas, valga la redundancia, para que puedan seguir confiando en Él en los momentos de adversidad. Porque en este momento, en este contexto que vamos a leer la palabra del Señor, ellos se van a encontrar en un momento de aflicción. Van a ver a su maestro, al hombre en el cual confiaron, en el que creyeron, cómo va a ser crucificado, cómo va a morir. Entonces no es nada fácil lo que les viene. Entonces Jesús de antemano los prepara y les dice las siguientes palabras. Amén. Como Jesús todo lo sabe, ya vio en sus corazones, en los corazones de los discípulos, que estaba creciendo temor, que estaba creciendo confusión, y es por eso que la palabra del Señor empieza así, que la voy a leer en la versión NTV, que es la nueva traducción viviente, que me gustó esta versión, que es como más llegadera, como que se entiende más, así que la voy a leer en esa versión. Amén. Entonces vuelvo a reiterar, como vio que sus discípulos se empezaron a confundir y empezaron a sentir miedo, el Señor empieza diciéndoles así: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Maravilloso, es la palabra, un mensaje, un versículo cortito que vamos a ir a empezar a leer de a poco. Vamos a leer hasta el versículo 14, ¿ya? Empieza diciendo: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios, confíen también en mí. En ese tiempo, muchos israelitas
confiaban en Dios de manera ciega. Ellos sabían de un Dios invisible y no tenían necesidad de verlo. Sabían que Dios se manifestaba, que hacía milagros también cuando los sacó del pueblo de Egipto, cuando eran esclavos. Entonces ellos confiaban ciegamente en Dios. Así lo podemos ver en Hechos 11:27, que es un ejemplo que saca de la fe de Moisés, que dice así: fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Esa era la fe de Moisés. Entonces Jesús les saca este ejemplo. Como creen en Dios, crean en mí. O sea, en el momento en que ya no me vean, en el momento en que yo ya no estaré con ustedes, yo espero que ustedes crean de la misma forma como creen en Dios, sigan creyendo en mí. Más adelante dice: en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Ahí sigue el Señor diciéndole y animando a sus discípulos que, aparte de la confianza que tienen que tener en Dios, le empieza a prometer que Él va a ir a un lugar donde ellos en este minuto no pueden ir con Él, pero que Él se va a adelantar para prepararle moradas, que si no fuera así no les diría. Podemos leer para confirmar esto en Hechos 17:24, dice: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por los hombres. ¿Ve? No está hablando de una casa física como estamos acostumbrados, está hablando de un templo que no es hecho por los hombres, es un templo hecho por Dios. Ahí es donde Él habita. Y eso le está diciendo a sus discípulos, que confíen en Él, que mientras pasen estos momentos difíciles, va a llegar la hora en que vamos a ir a morar al templo no hecho por la mano del hombre, sino que un templo hecho por las manos maravillosas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el Apocalipsis 21:3 también es un versículo muy bonito que dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de sus ojos y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Miren qué hermoso lo que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos. Es un lugar que, aparte que no está hecho de mano de hombre, es un lugar donde ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Voy a donde ya no habrá tristeza, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Todas esas cosas ya no existirán. Las van a pasar ahora, cuando yo no esté. Las van a pasar ahora, cuando me vean crucificado en la muerte, en la cruz, ¿cierto? Por causa de lo que vengo predicando, por las cosas, pero tiene que cumplirse, ¿cierto? Lo que el Señor les trataba de decir, pero les decía con ánimo que eso no existirá más en la morada donde está nuestro Señor Jesucristo esperándonos. Pero imagínense, a pesar de todas estas cosas que el Señor le está hablando, que el Señor le está enseñando, aún así se levanta uno de sus discípulos, que fue Tomás, y les dice: no, Señor, no lo conocemos, no tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Porque el Señor le estaba diciendo, ¿cierto? Volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy, que ellos ya conocían el camino. Y aquí Tomás le está diciendo: no, Señor, ¿cómo vamos a saber el camino si no lo conocemos? Y Jesús, con todo su amor, le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Palabras que son profundas, ¿cierto? Porque nos está diciéndoles
como alguien nos dice a nosotros cómo llegar a tal lugar. Toma este bus, esta calle, anda para allá, a la derecha, izquierda, qué sé yo. No, le está diciendo, yo soy el camino. Le está diciendo la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Una respuesta que quizás no se esperaban, ¿cierto? Una respuesta, como les digo, profunda, una respuesta que es completamente como que a uno más lo deja plop, por así decirlo. ¿Por qué Jesús se declara que es el camino de Dios? ¿Cierto? La misma palabra, las escrituras lo dicen, y no podemos leer en Hechos 4, versículo 12, que dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Mediante el cual podemos ser salvos. Solamente podemos ser salvos mediante Jesucristo. Él es el único hombre y nombre por sobre todo nombre que Dios le ha dado toda la autoridad para que nosotros lleguemos al Padre, ¿cierto? A través de Jesús. También dice que Jesús es la verdad. En San Juan capítulo 1 del versículo 14 podemos leer, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria del único Hijo del Padre. ¿Ve? No hay nada más sincero que la verdad, y Él era un Dios lleno de amor inagotable y de fidelidad. Ahí mostró que Jesús era verdadero. Después dice que solo Él posee la vida de Dios. En San Juan 11:26 podemos leer, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? En este versículo Jesús le estaba hablando a Marta, que era la hermana de Lázaro, que había fallecido, y Él le dio a entender a Marta que Él era la resurrección, que era la vida, y que aunque podamos estar muertos físicamente, mientras creamos en Él, vamos a estar vivos, porque después de la muerte sigue habiendo vida para nosotros. No es que ahí se termine nuestra existencia, al contrario, seguimos viviendo en las moradas que el Señor Jesús está preparando para nosotros. Amén. Y todo eso es increíble. Entonces todo eso hace que Jesús se revele, ¿cierto? Que revela al Padre, que revela a Dios, dando a entender que Jesús, Él como Hijo, y Dios el Padre son uno solo, que Dios le dio toda la autoridad a Él para poder revelarse, porque si no fuera a través del apoyo de Dios, Jesús no hubiese podido hacer todas las cosas que hizo, porque fueron todas respaldadas por Dios. Amén. Así lo podemos ver en San Juan 14:9, que dice, los que me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Ve? Ahí podemos ver y reiterar nuevamente que los que han visto a Jesús han visto al Padre, porque todas las cosas que Él ha hecho, todas las cosas que Él hizo, fue respaldadas por su Padre, porque uno solo son. Entonces eso le estaba enseñando a sus discípulos, les estaba diciendo, ustedes todas esas cosas que vieron fueron porque el Padre estaba en mí, porque Él me dio la autoridad para hacerlo. Pero siguen las dudas. Ahora insiste Felipe con una acotación y dice, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Una pregunta que quizás es triste para Jesús, porque ya le está enseñando, le está diciendo, yo tengo el respaldo de Dios, nosotros somos uno solo, soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Han visto todas las cosas que he hecho. Vengo prácticamente 3 años con ustedes y aún así no me conocen. Y con la pregunta que hace Felipe para rematarle, es como estar volviendo a decir, realmente no lo conocemos. Y Jesús vuelve a responderles con harto amor y paciencia. Felipe, he estado con ustedes este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que le muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino de mi Padre, y el Padre está en mí. Hace su obra por medio de mí. Solo creen que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. ¿Vieron?
Aquí nuevamente Jesús les reitera y les enseña que Él con Dios son uno solo, que aparte de Él ser el camino que los lleva al Padre, el Padre está en Él. Al declarar eso, declara su deidad, declara que Él y Dios son uno solo. Quizás por eso cuando muchos de los fariseos, de la gente que perseguía a Jesús, cuando les oían decir estas palabras, porque no han sido las primeras que daba a entender Jesús que Él y Dios son uno solo, se está poniendo en el nivel de que Él y Dios es lo mismo, son iguales. Por eso es que quizás muchos le perseguían y lo querían matar, pero también seamos realistas, quizás para los discípulos, a pesar de estar escuchando a Jesús y estar escuchando de su palabra, también le era difícil entender, porque igual es complejo. ¿O no cree usted que hay gente que hasta el día de hoy, gente que se dice creer en Dios, pero cuando usted le explica que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son uno solo, se confunden y no lo comprenden? Entonces imagínense los discípulos, es como también poder entenderlos a ellos, ¿cierto? Pero aquí Jesús igual les enseñaba nuevamente y termina diciéndoles, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Ya si no crean, ¿cierto? Que el Padre está en mí, que tengo su apoyo, que hago las cosas que Él me mandó a hacer, que no salen de mí, por lo menos crean por las obras que me han visto hacer. Podemos entender también que Jesús, como les explico, era Dios mismo, Dios encarnado, y eso es algo magnífico, algo maravilloso, algo que Jesús, gracias a su misericordia, nos revela, ¿cierto?, a los que hemos creído en Él. Muchas veces la gente se cuestiona la fe, muchas veces nos pueden ver a nosotros mismos y decir cómo podemos tener una fe tan certera que estamos ciegamente creyendo en lo que leemos, que es la palabra del Señor, pero ¿cómo no vamos a creer, cierto? Si nosotros hemos visto igual como Jesús ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas, cómo ha hecho milagros desde nuestro interior hacia el exterior, cómo nos hemos ido cambiando, ¿cierto? Por eso es que también Jesús nos hace responsable a todos los seres humanos, ¿cierto? De que si creemos o no creemos es nuestra decisión, pero como dice la palabra del Señor en San Juan 8, versículo 24, mismo Jesús dice, por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. O sea, el incrédulo, aquel que no quiere confesar que Jesús es Dios, va a morir en sus pecados, va a morir en su ignorancia, en su incredulidad, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Aquí Jesús nuevamente se está declarando que Él es Dios, porque está usando el término yo soy, y solamente Dios decía yo soy el que soy, y así se revelaba, ¿cierto? Se reveló a los antiguos, a Abraham, a toda la descendencia de Israel. Entonces ya usar ese término ya también era potente, era como estar declarando ¿qué más quieren ver? Si yo soy el que soy y soy el que afirmo ser. No era para nada tampoco, ¿cómo decirlo? Quizás complejo escucharlo, pero súper claro a la vez. No había otra explicación. También lo podemos confirmar todo lo que estamos hablando, reafirmar todo lo que estamos hablando en San Juan 1, versículo 10, que dice, vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. ¿Ve? Dios creó este universo, Dios creó el mundo, y Jesús vino al mundo que Él mismo creó, pero aún así no lo reconocieron como Dios, no lo reconocieron como tal. Demos gracias a Dios porque nosotros lo hemos reconocido como nuestro único Salvador, como nuestro Dios en nuestras vidas. No hay otro nombre en nuestras vidas que no sea Jesucristo, ¿cierto? También vuelve a afirmar en Colosenses 1:15 que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, ¿cierto? Como les dije en el primer versículo, cuando les saqué el ejemplo de Moisés, cuando Moisés estaba firme como él mirando al invisible, Dios invisible hecho visible a través de Cristo. Eso es, así de siempre esas palabras. Luego, más adelante, también Jesús termina diciéndole,
Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Lo volvemos a repetir. Porque la fe, ¿cierto?, no se basa solamente en creer en la palabra de Dios, también se basa en creer lo que Él hace con nosotros, ¿cierto? Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo da frutos. Nosotros ya no somos iguales al momento de creer en Dios. Si creemos en Dios y no hemos cambiado nuestra manera de vivir, es porque entonces hemos quedado solamente en oír la palabra de Dios, pero no la hemos puesto en práctica, ¿cierto? Y aquí también Jesús le estaba enseñando a sus discípulos que ahora la fe que ellos estaban teniendo en Jesús, tenían que ponerla en práctica en estos momentos difíciles que iban a vivir, que es la crucifixión, ¿cierto?, muerte de Cristo. Por eso Jesús termina diciendo en el versículo 12, ya íbamos terminando, dice: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa que en mi nombre, y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídame cualquier cosa que en mi nombre y yo lo haré. Amén. Aquí también le está diciendo Jesús a sus discípulos que las mismas cosas que Él ha estado haciendo, las que ellos han visto hacer, ellos mismos las van a poder hacer, y aún cosas mayores. Pero ojo, aquí no se está refiriendo solamente a los milagros, ¿ya? Porque, bueno, hay discípulos que más adelante sí hicieron milagros, pudieron sanar enfermos, ¿cierto? Pero Jesús no le da énfasis a esto en este minuto, le está enseñando de que van a hacer cosas mayores que yo, ¿cierto? ¿A qué se refiere? A que Jesús nunca salió más allá de Palestina, no predicó más la palabra más allá de ese lugar. En cambio, sus discípulos sí pudieron salir después de cuando Jesús resucitó, ¿cierto? Y vino el aposento alto y entregó su Espíritu Santo, que también lo vamos a ver más adelante. Dice que los discípulos se empoderaron, porque obviamente que el Espíritu Santo da poder y da la valentía que necesitamos y la convicción para poder hablar de la palabra del Señor, para poder, ¿cierto?, predicar el Evangelio, y los discípulos pudieron hacer eso. Entonces, ¿qué obra la más grande que podemos hacer nosotros hoy en día, que los discípulos también hicieron? Fue predicar el Evangelio del Señor, llegar con la salvación espiritual que el mundo necesita. Jesús hizo eso, pero solamente en su entorno en Palestina. No pudo llegar más allá. En cambio, sus discípulos sí pudieron llegar más allá. Imagínense, tan allá llegaron que llegó la palabra a nosotros. Y nosotros también tenemos el deber ahora de poder predicar la palabra de nuestro Señor Jesús en todos nuestros alrededor. Pero como les decía también, la palabra no tenemos que dejarla solamente ahí, como en el oírla. Tiene que haber un cambio en nosotros para que nosotros también podamos tener obras, no solamente las obras que el Señor aquí ha hecho, como el hacer milagros, ¿cierto?, el sanar enfermos, restaurar a los caídos. También llegó al corazón, renovó los corazones, y esas son las obras que el Señor ha hecho en nosotros, en nuestro interior. Yo recuerdo también que no quiero dejar de nombrar este ejemplo, que dice Jesús que Él va a volver, ¿cierto? Cuando ya estuviera todo listo, Él va a volver y se va a tomar a sí mismo, va a venir a buscarnos, pero se va a tomar a sí mismo, así dice la palabra. Entonces, ¿cómo es eso? Para que lo podamos entender mejor. Nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, lo recibimos. Entonces, cuando Él venga, va a ver a nuestro corazón como un espejo. Y si en ese espejo se ve Él, porque en ese corazón está Jesús, entonces nos va a tomar. Y si en ese corazón no está Él, no reina Él no lo va a tomar. No puede, porque no se refleja y no está ahí. Recuerdo un ejemplo de nuestro pastor que lo dio hace muchos años. Dio el ejemplo de los clavos oxidados. Yo todavía lo recuerdo, nunca me puedo olvidar de eso, que dijo que habían clavos nuevos y clavos oxidados. Entonces, si usted revuelve todos esos clavos y pasa un imán por encima de los clavos, solamente los clavos nuevos se van a ir con el imán, se van a agarrar. Los clavos oxidados no se van a agarrar. Entonces, nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿qué queremos ser? ¿Clavos oxidados o clavos nuevos?
Y yo estaba buscando por internet que los clavos oxidados se limpian y con vinagre para que puedan ser como clavos nuevos y que el imán los pueda agarrar. Entonces veamos que la palabra del Señor es nuestro vinagre, lo que necesitamos para ser limpios, para que el Señor nos restaure. ¿Cómo podemos ser limpios? A través de la palabra del Señor, pero no solamente oyéndola, sino que poniéndola en práctica, escudriñando de la palabra, ¿cierto? Porque Él es la palabra, Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad que nos lleva al Padre. Y también tenemos que dar frutos, predicando la palabra, llegando a la gente que nos rodea con la salvación, como le estaba enseñando a sus discípulos, y estar confiados en el Señor, que no importa por los momentos difíciles que pasemos, no importa las tormentas que podamos estar viviendo, ¿cierto? El Señor Jesús estará con nosotros, Él lo prometió. Él dijo que estará con nosotros hasta el fin de nuestros tiempos, y Él nos va a ir puliendo y nos va a ir afinando nuestros detalles que nos faltan, nos va a ir puliendo para ser mejores hijos de Él. Más adelante, que lo vamos a dejar quizás para otra oportunidad, habla del Espíritu Santo, que es la otra promesa, ¿cierto? Que dijo que cuando Él iba a partir, ya no lo iban a ver más físicamente, pero iba a mandar al Consolador, que es el Espíritu Santo, que es el sello de garantía, como dice en Efesios capítulo 1, para poder, ¿cierto?, hacer cumplir todas sus promesas que Él nos está prometiendo hoy en día, que no nos va a dejar, que Él partió, está preparando moradas para venir a buscarnos y llevarnos con Él a vivir. Él será nuestro único Dios, nosotros seremos su pueblo, le vamos a honrar, le vamos a alabar, vamos a estar viviendo con Él, donde ya no habrá llanto, no va a haber dolor, no va a haber angustia, nada de lo que estamos viviendo, ni siquiera cuarentena, no va a haber ninguna enfermedad, ninguna pandemia que nos pueda separar del amor del Señor. Ahora quizás estamos separados físicamente, ¿cierto? No podemos ir a nuestra iglesia a alabar el nombre del Señor, pero Dios nos está permitiendo conocer nuevas alternativas para seguir congregándonos en el Señor, para que podamos seguir aprendiendo y alimentándonos de nuestra palabra que nos hace muy necesaria, ¿cierto, mis hermanos? Bueno, esta es la palabra que el Señor me ha dado. Espero que se haya comprendido, espero que usted me haya podido entender de lo que el Señor me quiso dar a mí, ¿cierto? Primeramente porque la palabra siempre parte por uno, para que después uno la pueda entregar, y el Señor me ha estado consolando a través de ella, porque muchas veces igual esta cuarentena ha tenido alto y bajo. Y yo siempre digo, a veces estoy súper bien, como súper con ánimo, y otras veces me tengo que dar el ánimo porque igual hay bajones, pero no bajones gracias al Señor que me derrumban, que me hagan sentir tan frustrada y tan mal, no. Gracias al Señor le doy gracias por eso, que no ha sido tan así, pero sí echo de menos a mis padres, me dan ganas de salir, de ir a verlo, de compartir. Y como no se da la oportunidad y también no podemos ir a la iglesia, claramente que uno se desanima, pero cuando uno lee la palabra del Señor, como por ejemplo ahora leí San Juan 14, pude comprender que los discípulos pasaron momentos más difíciles. Se les fue su maestro, vieron cómo murió, ellos quedaron quizás con la confusión de que ahora para dónde vamos, porque perdimos nuestro trabajo, dejamos todo por seguirle y ahora no está, ¿qué vamos a hacer? Pero el Señor les dijo que creyeran en Él, como creían en Dios, crean en mí, y yo voy a suplir todo lo que ustedes necesiten, no me voy a olvidar de ustedes, es más, voy a hacer tantas cosas por ustedes y los llevaré conmigo, porque ustedes ya son mi pueblo. Amén. Espero que el Señor les bendiga, mis hermanos, y vamos a hacer una pequeña oración para entregar el mensaje del Señor. Señor Jesús, le doy gracias, Padre Celestial, por esta maravillosa oportunidad de entregar una reflexión más de la palabra. Espero que usted esté llegando a los corazones de mis hermanos, Señor, que estén pasando momentos difíciles, que esta cuarentena, Señor, que ha sido tan como una, no sé cómo decirlo, con altos y bajos, Señor, como un juego tan extremo. A veces estamos arriba, otras veces con el ánimo totalmente abajo. Le pido, Señor, que usted nos pueda ayudar a través de su palabra para que nos podamos afirmar, que no podamos perder la fe, Señor, ni los ojos que están puestos en Cristo, Señor, que es nuestro único, Señor,
motivo para poder seguir viviendo en esta vida, Señor, y poder seguir bendiciendo su nombre. Espero que usted esté supliendo, Señor, el hogar de mis hermanos en todo lo que ellos necesiten, Señor. Que usted les esté manteniendo en la salud, Señor, y que los esté ayudando también en su enfermedad. Gracias, Señor, le doy también porque a mis pastores le ha dado, Señor, la bendición de hasta el día de hoy estar bien, Señor, en salud. Señor, y usted le ha suplido todo también lo que ellos han necesitado. Muchas gracias, Señor, le damos, Señor, y esperemos, Señor, que su palabra corra como ríos de agua viva, Señor, en nuestro interior y nos vaya renovando y nos vaya dando, Señor, lo que vamos necesitando. Todo se lo dejamos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a mis hermanos y espero verlos en alguna otra oportunidad. Amén. Chao.